El aire de la cosecha es dulce, pero el silencio que lo acompaña es amargo. En el valle de Jezreel, conocido por su fertilidad legendaria, el miedo se ha convertido en una niebla constante y densa. No es el miedo a la sequía o a la helada tardía, es el miedo a la sombra, a la incursión, al sonido de los cascos que no deberían estar ahí. Esta es la era de los jueces, un periodo de la historia de Israel que la arqueología y el texto describen como una de profunda descentralización, donde la tribu no podía confiar en la tribu vecina, y la ley era tan efímera como el rocío de la mañana. Es un tiempo de ciclos brutales. Un patrón que se repite en el pergamino una y otra vez. La prosperidad lleva al olvido, el olvido lleva a la idolatría lleva al castigo, y el castigo, invariablemente, llega con la hoja y el camello. Durante 7 años, ese castigo tuvo un nombre, Madián. Los madianitas, junto a sus aliados amalecitas y los hijos del oriente, no eran conquistadores en el sentido tradicional. No buscaban establecer ciudades o sentar gobernadores. Eran un azote nómada, una plaga económica perfectamente organizada. Su estrategia era simple y devastadora: esperar pacientemente a que los israelitas, los agricultores asentados en las colinas y valles, terminaran el trabajo. Esperar a que el grano madurara, que el vino fermentara, que el aceite se prensara. Y justo en el clímax de la cosecha, el valle se llenaba. El texto bíblico los describe subiendo como langostas en multitud. No era una batalla, era una limpieza sistemática. Sus caravanas de camellos, una tecnología militar y logística clave de la época, les permitían moverse con rapidez y transportar el botín masivo. Arrasaban los campos, robaban el ganado, las ovejas, los asnos, y no dejaban sustento para que el agricultor sobreviviera el invierno. Esta geopolítica del hambre obligó a un cambio radical en el estilo de vida israelita. Los pobladores abandonaron las aldeas abiertas del valle, los lugares fáciles de cultivar, y buscaron refugio en las defensas naturales que la tierra les ofrecía. El pueblo de Israel comenzó a hacer para sí cuevas, cavernas y lugares fortificados en las montañas. La vida se convirtió en una existencia troglodita, con el único objetivo de sobrevivir hasta la siguiente estación, rezando para que los asaltantes se hubieran saciado en otro lugar. En este paisaje de desesperación y clandestinidad, en un rincón relativamente oscuro de la tribu de Manasés, encontramos el asentamiento de Ofra. Ofra de los Abiezritas, una localidad que la tradición sitúa cerca del valle de Jezreel o el monte Tabor, lo que la colocaba directamente en la ruta de las incursiones madianitas. No era un centro político, ni un bastión militar. Era una aldea de agricultores que vivían bajo la perpetua amenaza de la aniquilación. Y aquí es donde la historia se centra en un hombre, alguien que no estaba destinado a la grandeza, sino a la supervivencia. Su nombre era Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, era un hombre que, al igual que todos sus vecinos, estaba roto por la humillación y el miedo. Su existencia se definía por el sigilo. Y es en un momento de desesperación silenciosa donde la historia de Israel está a punto de dar un giro. Estamos en el lagar. Un lagar era una depresión excavada en la roca, generalmente en un lugar abierto y alto para que el viento ayudara a separar el grano de la paja. Pero para trillar el trigo en la era de Madián, había que esconderse. Gedeón estaba trillando su trigo en el lagar del vino, un lugar bajo y cubierto, diseñado para prensar uvas, no para procesar grano. Estaba haciendo el trabajo de 2 días en la oscuridad sofocante, con el único objetivo de ocultar el fruto de su trabajo a los ojos vigilantes de los madianitas. Cada golpe de su mayal estaba dictado por el miedo. Cada grano que lograba separar era una pequeña victoria contra el hambre, pero cada movimiento era también un riesgo de ser descubierto. Y fue allí, en la quietud de ese lagar subterráneo, donde el mundo se detuvo para Gedeón. El texto nos dice que el ángel del Señor se sentó bajo el gran roble de Ofra. Este no era un encuentro incidental. La figura que apareció no era un simple viajero. Era un mensajero de lo divino, un ser que el texto identifica como el Malak Yahweh, una manifestación de la propia presencia de la divinidad. El mensajero lo miró, y las primeras palabras que Gedeón escuchó no fueron una profecía, sino una declaración de hechos que sonaba a burla en ese contexto de terror. El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Gedeón,
el hombre que se escondía para trillar un puñado de trigo, no se inmutó por la presencia angélica, sino por la ironía del saludo. Su respuesta es la voz de un pueblo entero, cansado y desilusionado. Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todos sus milagros que nos contaron nuestros padres? Esta es una de las respuestas más honestas y brutales de toda la narrativa bíblica. Gedeón no pide una señal, exige una explicación. Su gente ha sido despojada de su historia, de su pacto y de su identidad por el constante ciclo de opresión. Si el Dios que liberó a sus antepasados de Egipto es real, ¿por qué les permite ahora vivir en cuevas, a merced de los saqueadores del desierto? La respuesta del mensajero es un mandato, no una disculpa. Ve con esta tu fuerza, y salva a Israel de la mano de Madián. ¿No te he enviado yo? Gedeón, el agricultor asustado, se aferra a su insignificancia como un escudo. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Aquí comienza el verdadero drama psicológico de Gedeón. Él no es un héroe dispuesto. Es un hombre que se siente inadecuado para la tarea más grande de su vida. Representa la conciencia colectiva de un pueblo que ha perdido la fe en su propia capacidad de lucha. El mensajero responde a su inseguridad con una promesa simple, pero absoluta: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Aún así, Gedeón no cede. La fe de un hombre que ha vivido 7 años en la oscuridad no se recupera con una simple frase. Él necesita una prueba tangible, algo que pruebe que el ser que tiene delante no es un espejismo, sino la verdadera voz del Dios de Israel. Si he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Gedeón, con una mezcla de temor y audacia, se retira a preparar una ofrenda. Un cabrito y tortas de pan sin levadura. Vuelve con su ofrenda y la pone sobre la roca, tal como se le indica. El mensajero extiende la punta de su vara y toca la carne y el pan. En un instante de fuego que consume toda duda, la ofrenda se consume por completo. El mensajero desaparece. En ese momento, Gedeón comprende la magnitud de su encuentro. No ha hablado con un profeta o un ángel, ha visto una manifestación de la divinidad cara a cara. El terror lo paraliza, temiendo por su vida, pues la creencia popular dictaba que nadie podía ver a Dios y sobrevivir. Pero la voz regresa, una voz ahora interior, que sella el pacto y calma el miedo. Paz a ti, no temas, no morirás. Gedeón, en respuesta a este encuentro transformador, erige un altar en ese mismo lugar y lo nombra Yahweh Salom, que significa el Señor es paz. Este nombre es un poderoso contraste con el caos y la guerra que lo rodean. El hombre que se escondía en el lagar ahora tiene una misión, pero antes de enfrentarse al enemigo exterior, debe enfrentarse a los enemigos que se han infiltrado en su propia casa y su propia cultura. El primer acto de liberación de Gedeón no es militar, sino religioso. Es una declaración de guerra cultural. Esa misma noche, el mandato divino llega con una claridad inconfundible: toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, y corta la imagen de Asera que está junto a él. Edifica luego un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este lugar fortificado, de la manera acostumbrada, y toma el segundo toro y ofrécelo en holocausto con la leña de la imagen de Asera que habrás cortado. Este es un desafío de una audacia aterradora. El culto a Baal, la deidad cananea de la fertilidad y la tormenta, se había arraigado profundamente en las tribus israelitas. Para Joás, el padre de Gedeón, y muchos otros agricultores, Baal era el dios que se creía responsable de la lluvia y la cosecha. En un tiempo de crisis económica y hambre, recurrir a Baal era visto como una pragmática póliza de seguro agrícola. El altar de Baal estaba allí, en Ofra, la casa de Gedeón. La fe de Gedeón, aunque recién nacida, se enfrentaba inmediatamente a la oposición más íntima y peligrosa, la de su propia familia y su comunidad. El hombre de Manasés actúa. Pero lo hace bajo el manto de la noche, aún esclavo de su miedo. No toma una trompeta y convoca a la multitud. Toma a 10 hombres de sus siervos, y en la oscuridad total, cumple la orden. Desmantelan la piedra de Baal, talan el poste sagrado de Asera,
y utilizando la madera del ídolo recién cortado como combustible, Gedeón sacrifica el segundo toro a Yahweh, el Dios que le había prometido paz. El amanecer trajo consigo la calma de la mañana y la revelación del sacrilegio. Los hombres de la ciudad se levantaron y el grito de indignación resonó por todo Ofra. El altar de Baal estaba destrozado, y el poste de Asera, el símbolo de la diosa madre, había sido reducido a cenizas. La ira de la multitud se dirigió a Joas, el dueño del altar, exigiendo que sacara a su hijo para que muriera. «Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él». El momento es crucial. Joas, el padre idólatra, se convierte en el inesperado defensor de su hijo. Su respuesta no es de arrepentimiento, sino de un desafío lógico que corta la respiración de la turba: ¿defenderéis vosotros a Baal? ¿O lo salvaréis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo, porque su altar ha sido derribado. El argumento era devastador. Si Baal era un dios verdadero y poderoso, ¿por qué no había podido defender su propio altar? Su silencio ante el desafío de Gedeón era la prueba de su impotencia. En ese día, Gedeón se ganó un nuevo nombre, un apodo que definiría su destino: Jerobaal, que significa contienda Baal con él o que Baal se defienda. Este nombre no solo honraba su valentía, sino que también era un desafío directo a la religión dominante. La arqueología moderna ha incluso confirmado la existencia de este nombre en inscripciones de la época de los jueces, lo que le da una resonancia histórica tangible al relato. El primer acto del juez no fue contra los madianitas, sino contra el espíritu de su propia época. La liberación de Israel debía comenzar por la liberación de su propia fe. Ahora, con su comunidad dividida y su nombre marcado por la controversia, Gedeón estaba listo para la guerra. La noticia del desafío de Jerobaal viajó por las colinas. Los madianitas y sus aliados, sintiendo el aroma de la cosecha, ya se habían reunido y cruzado el Jordán, acampando en el valle de Jezreel, listos para su matanza anual. El ejército de la opresión era vasto. El texto lo describe de nuevo en números hiperbólicos, una fuerza imposible de contar. Ante esta amenaza inminente, el Espíritu de Dios se apoderó de Gedeón. La narrativa nos dice que Gedeón tocó la trompeta, y los de Abiezer se reunieron para seguirlo. Y envió mensajeros por todo Manasés, y también se reunieron para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, y subieron a su encuentro. El agricultor temeroso se había transformado en un líder. Las tribus, separadas por años de miedo y egoísmo, se unieron bajo el estandarte de un hombre que acababa de desafiar a un dios. La respuesta fue impresionante. Un ejército se estaba formando. El miedo se había transformado en un ejército de 32.000 hombres. Pero, frente a ellos, el inmenso ejército de Madián, Amalek y los hijos del oriente se había desplegado en el valle de Jezreel, cubriendo la tierra como langostas. Se estima que su fuerza ascendía a la abrumadora cifra de 135.000 guerreros. A pesar de la movilización, la fe de Gedeón, aunque encendida, seguía siendo frágil. Necesitaba una confirmación innegable antes de liderar a su pueblo a una matanza garantizada. Fue aquí donde puso en marcha la primera de las dos pruebas más famosas de su historia, el vellocino. Gedeón tomó un vellón de lana y lo colocó en la era, una zona de trilla abierta. Su petición a su Dios fue simple: si a la mañana siguiente el vellocino estaba mojado de rocío, pero el suelo circundante estaba seco, sabría que la liberación estaba asegurada. La lana, por naturaleza, es higroscópica, absorbe la humedad del aire con facilidad. Sin embargo, en la mañana, la prueba se manifestó de manera espectacular. Gedeón se levantó y pudo escurrir del vellón un tazón lleno de agua. Este milagro debería haber sido suficiente. Pero la naturaleza humana es proclive a la duda, y Gedeón era un hombre, no un semidios. Pidió una segunda prueba, con la audacia de quien se siente cerca de la deidad, que el vellocino permaneciera seco, mientras que toda la tierra alrededor se cubriera de rocío. A la mañana siguiente, la segunda señal se cumplió, y el suelo estaba empapado, pero el vellocino permaneció seco. Solo entonces, con la certeza física de que estaba bajo el mandato divino, Gedeón se sintió listo para enfrentar la horda madianita.
Sin embargo, la lección de Madián no era solo sobre el liderazgo de Gedeón, sino sobre la dependencia de Israel. La victoria no podía ser atribuida a la fuerza militar israelita, debía ser un triunfo inequívocamente divino, un recordatorio de que Yahvé era su verdadero rey. Con 32.000 hombres reunidos, el ejército de Gedeón era 10 veces menor que el enemigo, pero a los ojos de su Dios, seguía siendo demasiado grande. El Señor le instruyó que redujera el número drásticamente. El primer recorte fue una prueba de valor. Gedeón anunció a la tropa que cualquiera que tuviera miedo podía irse. 2/3 de los hombres, unos 22.000, regresaron inmediatamente a sus casas, dejando a Gedeón con solo 10.000 soldados. Pero incluso este número era considerado excesivo. La segunda y más famosa purga se llevó a cabo en las orillas de un río, probablemente el arroyo Arod. La orden fue simple: Gedeón debía observar cómo bebían los hombres. La mayoría de los soldados se arrodillaron para beber agua directamente con la boca. Sin embargo, un grupo reducido, solo 300 hombres, se inclinó, pero llevó el agua a su boca con la mano, sorbiéndola como un perro, mientras permanecían alerta. Esta postura, aunque extraña, indicaba que no bajaban la guardia, manteniendo una vigilancia constante sobre el entorno. Dios le dijo a Gedeón que esos 300 hombres, los que bebieron lamiendo el agua, serían los que liberarían a Israel. De 32.000, solo quedaron 300. La proporción contra el ejército madianita era ahora de 1 contra 450. La estrategia militar convencional había sido completamente descartada. Antes del ataque, la duda asaltó a Gedeón por última vez. Se le instruyó que tomara a su sirviente, Purá, y se infiltrara en el campamento madianita en la oscuridad. El vasto campamento se extendía por el valle, una visión aterradora de tiendas, camellos y guerreros. Al acercarse, oyeron a 2 soldados madianitas hablando. Uno le relataba un sueño a su compañero: había soñado que un pan de cebada, humilde y barato, rodaba hasta el campamento y golpeaba la tienda principal con tanta fuerza que la volcaba y la derribaba. El otro soldado, con una certeza que congeló la sangre de Gedeón, interpretó el sueño inmediatamente: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. El efecto psicológico de este encuentro fue el objetivo real de la reducción del ejército y de la visita nocturna. Gedeón, el hombre temeroso, recibió una confirmación de la victoria no de un ángel o un milagro, sino de la boca de sus propios enemigos. La moral del ejército madianita ya estaba socavada por el terror infundido por las escaramuzas previas y la fama creciente de Jerubbaal. Al amanecer, Gedeón regresó a su diminuto ejército de 300. Dividió a sus hombres en 3 compañías de 100. La estrategia que ideó es un clásico de la guerra psicológica antigua. En lugar de espadas y lanzas, a cada hombre se le dio 3 herramientas: una trompeta, una jarra de barro y una antorcha oculta dentro de la jarra. Bajo el manto de la medianoche, al comienzo de la guardia, las 3 compañías rodearon el campamento madianita. En un instante coordinado, Gedeón dio la señal. Los 300 hombres rompieron simultáneamente las jarras de barro, liberando el resplandor de las antorchas ocultas. El estruendo de las 300 vasijas rompiéndose se unió al sonido ensordecedor de 300 trompetas, amplificado por el grito de guerra: la espada por Yahvé y por Gedeón. El campamento madianita fue sumido en un caos total. Los soldados, que esperaban un ataque convencional, se despertaron con luces, ruido y el grito de un ejército que parecía rodearlos por completo. La oscuridad magnificó la impresión, haciéndoles creer que estaban sitiados por miles de guerreros. El terror fue tan profundo que, en su confusión, los madianitas comenzaron a atacarse unos a otros. El pánico se apoderó de ellos, y el vasto ejército, que había acampado para saquear, se dispersó en una huida desesperada. Los 300 de Gedeón no lucharon, simplemente mantuvieron el asedio sonoro y visual. La victoria había sido lograda por el pánico. Inmediatamente, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Israel que no habían participado inicialmente, en particular a la poderosa tribu de Efraín. Su tarea era cortar la retirada de los madianitas, vigilando los vados del Jordán para evitar que los reyes y príncipes escaparan.
Los efraimitas respondieron a la llamada y lograron capturar a 2 de los príncipes madianitas, Oreb y Zeeb, cuya matanza fue celebrada con la colocación de sus cabezas en la orilla occidental del Jordán. La batalla, sin embargo, no terminó sin una confrontación interna que reveló la volatilidad política de la época. Los hombres de Efraín se acercaron a Gedeón con una pregunta cargada de resentimiento: ¿por qué nos has hecho esto, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Su orgullo había sido herido por ser excluidos de la gloria inicial. Gedeón, mostrando una astucia diplomática que contrastaba con su anterior timidez, logró aplacar su ira. Usó una analogía humilde: ¿no es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Él honró su contribución, la captura de los príncipes, como la parte más crucial del triunfo, sugiriendo que su rebusco, el final de la cosecha, era más importante que la vendimia, el inicio de la batalla. El enojo de Efraín se disipó. La persecución continuó. Gedeón, aún con sus 300 hombres exhaustos, cruzó el Jordán tras los 2 reyes madianitas restantes, Zeba y Zalmuna. En su camino, se encontró con las ciudades israelitas de Sucot y Peniel. Sus hombres estaban hambrientos y cansados, y Gedeón les pidió provisiones. Pero los líderes de ambas ciudades se negaron a ayudar, temerosos de Madián y dudando de la victoria final de Gedeón. La respuesta de Gedeón fue brutal y decisiva, demostrando cuán lejos había llegado el granjero tímido. Él prometió regresar y castigar a las ciudades por su traición. Tras capturar a Zeba y Zalmuna, cumplió su promesa. Destruyó la torre de Peniel y mató a los hombres de Sucot con espinas y abrojos del desierto, un castigo que no solo fue una venganza, sino una lección de unidad forzada para Israel. Al final de la campaña, Gedeón se enfrentó a Zeba y Zalmuna. Les preguntó por los hombres que habían matado en Tabor, y los reyes admitieron que eran hombres nobles. Gedeón, buscando vengar a sus parientes, hizo que su hijo mayor, Yiter, matara a los reyes, pero el joven, quizás por miedo o inexperiencia, dudó. Gedeón tuvo que hacerlo él mismo. La opresión de Madián había terminado, y la paz regresó a la tierra. La victoria fue total. Los israelitas, liberados y llenos de gratitud, se acercaron a Gedeón y le ofrecieron la corona. «Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto», le dijeron. Estaban cansados del ciclo de opresión y querían una monarquía hereditaria. Gedeón, en una de sus acciones más nobles, rechazó la oferta de la realeza. «No reinaré sobre ustedes», proclamó, «ni mi hijo reinará sobre ustedes, el Señor reinará sobre ustedes». Gedeón entendió el principio fundamental de la era de los jueces: Israel era una teocracia, y ningún hombre debía interponerse entre el pueblo y su Dios. Sin embargo, el triunfo del juez se vio empañado por una decisión que tendría consecuencias duraderas y trágicas. Gedeón pidió una ofrenda de los aretes de oro recogidos como botín de los madianitas, que cabalgaban con adornos de oro. El peso del oro recolectado fue de 1700 siclos, una cantidad impresionante. Con este oro, Gedeón hizo un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad natal. El efod era un elemento de la vestidura del sumo sacerdote, destinado únicamente para el uso en el tabernáculo central. Al crear su propia versión en Ofra, Gedeón, aunque probablemente con buenas intenciones, buscaba crear un centro de culto o un oráculo que le permitiera consultar a Dios, asumiendo un rol sacerdotal que no le correspondía. Este efod se convirtió inmediatamente en una trampa espiritual. El pueblo de Israel comenzó a prostituirse tras él, rindiéndole culto como si fuera un ídolo. Lo que comenzó como un monumento a la gran victoria se transformó en un objeto de adoración ilícita, un tropezadero para el propio Gedeón y su familia. El juez que había destruido el altar de Baal terminó creando un nuevo ídolo para su propio pueblo. A pesar de este fallo final, la victoria de Gedeón aseguró la paz para Israel durante un largo periodo, 40 años. Murió en buena vejez y fue sepultado en Ofra. Pero la historia de Gedeón, como la de todos los jueces, es un ciclo. Tan pronto como el gran líder murió y su influencia se desvaneció, el pueblo volvió a caer en la apostasía. Peor aún, la semilla del mal que Gedeón plantó con el efod germinó de forma literal en su familia. Gedeón tuvo 70 hijos legítimos, pero uno, de una concubina en Siquelm, se llamaba Abimelec. Este hijo, ambicioso y cruel,
usaría la fama y el poder residual de su padre para buscar la corona que Gedeón había rechazado. El ciclo de los jueces, el patrón constante de apostasía, opresión, clamor y liberación se reactivó. La paz de 40 años que Gedeón había forjado se desmoronó. Abimelec viajó a Siquelm y convenció a los líderes locales de que sería mejor ser gobernados por un solo hombre de su propia sangre que por 70 hijos de Gedeón. Con dinero de la casa de Baal-Berit, Abimelec contrató a un grupo de mercenarios y regresó a Ofra. En una masacre fría y brutal, mató a todos sus 70 hermanos sobre una sola roca, con una única excepción: Jotam, el más joven, logró escapar. Los ciudadanos de Siquelm y Bet-Milo aclamaron a Abimelec como rey. La historia del gran liberador, Gedeón, tuvo un final amargo. Aunque su fe, su astucia y su valentía al liderar a los 300 se inscribieron en el panteón de los héroes, su legado fue una paz temporal seguida por un breve y sangriento intento de monarquía. La lección de Gedeón es dual, un testimonio del poder de la fe y la estrategia, y una advertencia sobre el peligro de la ambición humana y la tentación de sincretismo religioso. El hombre que comenzó escondido en un lagar se elevó a la cima de la fama, solo para tropezar en la misma arrogancia que había condenado a los madianitas. Israel había sido liberado, pero la búsqueda de un liderazgo terrenal y la ruptura del pacto seguirían siendo su maldición histórica. Y con Abimelec en el trono, el pueblo de Dios estaba a punto de pagar el precio por su error más reciente.